Continuamos con la ponencia, la importancia de enfermería en la medicación, que será presentada por la coordinadora en educación de organizaciones, la licenciada Noemí Guadarrama Mendiola, para quien solicito un fuerte aplauso. Gracias, buenos días. Bueno, pues les voy a presentar lo que es la importancia de enfermería segura. Y bueno, en este año 2022, en el Día Mundial para la Seguridad del Paciente, que se conmemora el 17 de septiembre de cada año, este año con el lema de medicación sin daños, pues bueno, vamos a reforzar las medidas que tenemos como personal de enfermería en la administración de los medicamentos. Y bueno, como cifras tenemos que en México se estima que el 8% de los pacientes hospitalizados sufre algún tipo de daño, y estos daños implican tanto desde la parte de medicación, la parte de caídas, como bien decía el doctor, las acciones esenciales para la seguridad del paciente son un todo y todas van de la mano. Entonces, el 2% de estos pacientes mueren siendo afectada la población activa de nuestro país. Entonces, pues obviamente eso también hace un impacto económico a nivel nacional. El 62% de los eventos adversos son prevenibles si nosotros manejamos de manera correcta cada una de las acciones esenciales y sobre todo el análisis de causa raíz de cada uno de ellos. Uno de cada 4 errores de la medicación en Estados Unidos se genera por confusión en el nombre de los medicamentos, y en México el 8.2% de los eventos adversos están relacionados con el uso de medicamentos. Entonces es una cifra alta de nosotros tomar las estrategias necesarias para poder prevenir todos estos errores. Y bueno, según las acciones esenciales para la seguridad del paciente, nos dice que la gestión de medicamentos va a abarcar el sistema y los procesos, es decir, desde la parte en donde vamos a emplearlas en una organización, y va a entrar desde la parte de la farmacia, el almacenamiento, todo esto con una participación multidisciplinaria y coordinada del personal de la organización que va a dar atención médica. Y si bien mencionaban también el doctor, y bueno, esto nos dice las acciones esenciales, desde la parte de seleccionar, adquirir, almacenar, recetar, transcribir, distribuir, preparar, dispensar, administrar, documentar y controlar las terapias con medicamentos. Y en cada uno de estos pasos, pues enfermería se ve involucrada. Al final, trabajamos con el equipo multidisciplinario y desde la parte de adquirir el medicamento con farmacia, hasta la parte de control con el área médica. Una medicación segura por parte del personal de enfermería va a empezar desde la parte del almacenamiento. El almacenamiento, en donde nos dice la norma 072 SCA1 2012, que nos habla del etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios, y nos dice en este punto del almacenamiento que nosotros debemos de tener los medicamentos etiquetados, donde identifiquemos con color rojo, verde y amarillo según la fecha de caducidad de cada uno de los medicamentos. Para el color verde tendrá que ser de más de 6 meses, se le colocará la etiqueta verde. El amarillo es de 3 meses, digamos que 3 meses un día a 6 meses será en etiqueta amarilla, y roja pues menor a los 3 meses de la fecha de caducidad. Estas etiquetas van en forma rectangular y se le coloca a cada uno de los medicamentos para
obviamente tener esta parte visual y poder identificar qué medicamento está próximo a caducar. Asimismo, los medicamentos de alto riesgo, como bien decía el doctor, se deben de identificar de manera visual y también el almacenamiento. Y en este caso, en los servicios del hospital, pues contamos con contenedores correspondientes al color de cada uno de los medicamentos. Aparte, están ubicados en un lugar diferente a todos los demás medicamentos que cotidianamente se utilizan y también tienen este etiquetado para fecha de caducidad, agregando una etiqueta circular de color rojo que también nos ayuda a una alerta visual para identificar que es un medicamento de alto riesgo. En lo que es la transcripción, bueno, pues aquí es importante que nosotros transcribamos tal cual está la hoja de indicaciones médicas a nuestra hoja de registros clínicos de enfermería. Si bien decía el doctor, bueno, pues aquí hay que comunicación efectiva. Y si tenemos una duda o no le entendimos a la letra o no le entendemos a los miligramos y demás, pues bueno, hay que corroborar con el médico siempre para poder transcribir a la hoja de registros y se debe de transcribir tal cual está la indicación. Además de que nosotros también participamos en la elaboración del recetario colectivo, en donde nosotros solicitamos los medicamentos a la farmacia y es importante que también este recetario se haga con letra legible y que también se realice conforme a las indicaciones médicas sin omitir ningún dato para evitar, pues obviamente, algún error en la adquisición del medicamento. Otro punto de la acción esencial que involucra al personal de enfermería es la recepción. Y bueno, en la recepción debemos de verificar que los medicamentos sean los prescritos, sean los que nosotros solicitando a la farmacia, sean los que el médico me indicó y aparte de esto, pues también tenemos que verificar que los medicamentos que nos llegan pues no estén caducados. Para esto también brindar una seguridad a nuestros pacientes. Otro punto importante es la administración y bueno, la administración de los medicamentos se hace y se realiza solo por el personal autorizado. Y en este caso, nosotros como personal de enfermería, al tener una formación académica en donde nos dan un título y una cédula, pues eso ya nos genera una autorización para la administración de los medicamentos. Pero si bien nosotros tenemos que llevar ciertos puntos antes de hacer la administración. Dentro de estos puntos entra también la verificación de alergias y de los datos de los pacientes. Es bien importante porque a veces también nosotros estamos en la atención a los pacientes y pues resulta que a veces se traspapelan las hojas, ¿no? Y no tenemos ese cuidado de poder verificar. Entonces es importante verificar los datos de los pacientes, a quienes les vamos a administrar el medicamento y sobre todo preguntarles siempre si tiene alergias. No importa, turno con turno se deberá de estar revalorando también este punto, ¿sí? Porque a veces el paciente desconoce las alergias, pero al estar dentro de la unidad hospitalaria presenta algún tipo de alergia a algún medicamento y entonces pues 2, 3 días después me toca preguntarle qué tipo de alergias, ¿no? Y bueno, como bien decía, también mencionaba, en la actualidad son 10 correos que se manejan ya para la administración de los medicamentos. En este caso vamos a ver los primeros 6, ya que los otros nos hablan de la parte ya de la velocidad de infusión y algunos otros tipos, algunos otros datos. Sin embargo, bueno, para nosotros es importante verificar el paciente correcto, que también viene en nuestra acción esencial número 1, en donde hay que verificar bien el nombre completo, el número de historia clínica, para que nosotros podamos identificarlo, así como la edad y la fecha de nacimiento. El medicamento correcto, que sea el que nos está indicando el médico, la dosis correcta, la vía correcta, el horario correcto y el registro correcto. Entonces, estos 6 puntos son los que debemos tomar muy en cuenta, ya que a veces también a veces nos podemos llegar a confundir por la forma en que nos escriben las indicaciones y nosotros no tenemos esa precaución de corroborarlo y de conocer las vías de administración de los medicamentos, podemos cometer algún error en la administración de ellos. Cuando los pacientes tienen tratamientos domiciliarios y ellos traen su medicamento de casa, estos deberán de quedar en el resguardo del personal de enfermería. ¿Por qué? Porque
porque a veces pasa que el familiar le da o le trae al paciente su medicamento, el paciente lo tiene en el buró y a veces podemos cometer el error de duplicar la dosis o duplicar el medicamento. Entonces, siempre también hay que preguntarle al paciente qué medicamentos toma, cuáles toma, cómo los toma, para que también nosotros podamos comunicarnos con el área médica, informarle al doctor qué medicamentos toma. Y bueno, pues en este sentido también, en caso de que los traiga, nosotros resguardarlo para poderle dar de ahí su medicamento si es que nosotros como institución no lo tuviéramos. Además de que recordemos que si no administré el medicamento por algún factor, ya sea porque no lo hay, porque está caducado, porque lo omití, porque tuvo alguna situación previa al paciente de salud, pues bueno, siempre se deberá de registrar la no administración de estos medicamentos. Y bueno, también nosotros deberemos de tomar en cuenta que existen los medicamentos LASA, que también, bueno, pues ya los mencionó el doctor. En este sentido, los medicamentos LASA son aquellos medicamentos que suena igual el nombre o tienen la misma presentación, como aquí está el ejemplo, y entonces tendremos que tener alertas visuales para estos medicamentos, ya sea tanto en la parte del almacenamiento como en la parte de indicaciones, asimismo en el registro de la hoja de registros clínicos, y se recomienda que las letras que son similares vayan en minúsculas y las que son diferentes vayan en mayúsculas. Entonces, aquí en este caso, que es digoxina y oxaciclina, pues bueno, el ejemplo, entonces igual podríamos, el lina tendría que ir en minúsculas y las demás letras en mayúsculas para poder identificarlos y entonces no tener error en la administración de estos medicamentos. Bueno, y hablando de la doble verificación es una estrategia que se toma, viene en la acción esencial número 3 y nos habla que esta doble verificación se debe de hacer durante la preparación y la administración de los medicamentos. Y sobre todo es en los medicamentos electrolitos concentrados, insulinas, anticoagulantes, vía parenteral, citotóxicos y radiofármacos, que son los medicamentos de mayor riesgo en donde deberemos de hacer una doble verificación. El propósito va a ser disminuir la probabilidad de errores en la medicación. Asimismo, esta doble verificación se debe de hacer con 2 personas de competencias idóneas, ya sea para la aplicación de la farmacología, farmacovigilancia o la farmacoterapia, en personas pues tengan el conocimiento de estos 3 puntos, ¿sí? Puede ser similar o puede ser de la misma formación académica, pueden ser 2 enfermeras, puede ser médico y enfermera, pero aquí deben de tener conocimiento de esto. Durante la preparación y la administración también debemos de hacer una doble verificación y en este caso pues también al momento de preparar con nuestro igual podemos corroborar qué medicamento estoy preparando, que esté ese medicamento indicado y tal cual sea la dosis y vía de administración. A la administración igual hay que corroborar que sí sea el medicamento y pues obviamente evitar la equivocación. Los medicamentos de alto riesgo son los que se deberán de hacer mayormente la doble verificación, si bien todos los medicamentos pudiéramos hacerlo, pero más con los medicamentos de alto riesgo, porque obviamente son quienes nos provocan mayores eventos adversos y algunos de ellos pues sí tienen problemas irreversibles, ¿no? O nos causan algún la vida. Y bueno, para continuar con esto, cuando los pacientes presentan alguna reacción al momento de administrarlo o que desconocía el paciente ser alérgico a ese medicamento o que de alguna manera tuvimos algún evento adverso porque no sé, nos equivocamos en la dosis, en la vía de administración o incluso en el medicamento indicado, pues nos genera un evento adverso o un evento centinela, incluso pudiera ser un evento cuasi falla, pero cualquiera de los 3 tipos de eventos en donde podemos generar en el evento adverso un daño reversible en nuestro
paciente. El cuasi falla es en donde todavía antes de cometer el error lo omito y cambio el proceso y evito obviamente ese daño. Y el centinela en donde pudiéramos pues causar la muerte. En este tipo de casos lo que se debe de hacer es la suspensión inmediata del medicamento. Deberemos de estabilizar al paciente y la notificación inmediata al médico tratante o al médico del servicio que esté con nosotros para, pues obviamente, dar también la atención al paciente necesaria. Así como deberemos de analizar la causa raíz del por qué se dio. A veces muchos de estos errores se dan por cansancio o jornadas largas, enfermería, tendemos pues obviamente a tener 2 trabajos, el área médica pues también, pero hacemos guardias, que los niños, que la casa, que estudiamos, y entonces ese cansancio se puede volver crónico e incluso pues obviamente disminuye nuestros sentidos y pues puede generar obviamente un evento adverso o una falla en la administración de los medicamentos. Entonces, por eso es importante que nosotros analicemos cuál fue la causa. Y bueno, en este sentido, nosotros en el Hospital General Balbuena, como estrategia, el personal de enfermería, derivado de todo este tipo de situaciones que se ha estado dando o que se daba en años anteriores, hemos impulsado el trabajo de SUDI, llevamos 3 años con él trabajando, siendo un modelo obviamente importante para el almacenamiento, la dispensación de los medicamentos, incluso un modelo que pues se ha retomado por parte de nivel central y que bueno pues está trabajando sobre ello. Como les decía, nosotros llevamos 3 años con este programa y bueno, es sistema unitario de distribución interna en donde este programa o esta estrategia surge derivada del dispendio variado en los servicios, además de la caducidad de los medicamentos. Nos encontrábamos que a veces el almacenaje o el almacenamiento de los medicamentos era tal que pues cuando ya los íbamos a ocupar ya estaban caducos. Asimismo, el escaso control de la existencia de algunos de estos medicamentos y bueno, este servicio de la SUDI nos sirve para poder limitar este dispendio, además de que nos ha funcionado muy bien para mejorar el proceso de la adquisición, el almacenamiento y la distribución, la preparación y la administración de los medicamentos. Si bien también llevan un buen control para que pues sepamos dónde queda cada uno de los medicamentos, además de que también nos ayuda mucho porque se cuenta con un refrigerador mismo en donde muchos de estos medicamentos lo dice, ¿no? Refrigeración a tantos grados y a veces muchos de estos medicamentos no contábamos con eso, no los salían de la farmacia y se almacenaban simplemente en el anaquel o en donde se pudiera, ¿no? A veces incluso todavía es difícil, pero todavía nos llegamos a encontrar medicamentos que necesitan refrigeración y que los encontramos en todos lados, ¿no? En los controles, en los carritos, en las bolsas de las batas, en todos lados, menos en la refrigeración y hablamos principalmente de insulinas y heparinas. Entonces, en este servicio, pues contamos con esa refrigeración, ahí se tienen estos medicamentos y pues obviamente eso nos da mayor seguridad porque pues si no cuentan con la refrigeración adecuada o el almacenamiento adecuado, pues obviamente no le estamos garantizando al paciente el efecto que esperamos de los medicamentos. Entonces, pues bueno, esa es una gran ventaja de la SUDI. Y para esto, pues también tenemos control y medidas de seguridad dentro de este servicio, en donde entra higiene de manos, los 6 correctos que mencionábamos, la designación multidosis y en este caso, pues obviamente evitamos también el corte de los blister. Anteriormente encontrábamos medicamentos que estaban cortados y no sabíamos qué medicamento era, ¿no? Y a veces lo encontrábamos en los buros de los pacientes, en las mesas puente y que decíamos, ay, pues es que era el medicamento de las 6 de la mañana, sí, pero no me constaba porque no se veía el nombre, no se veía la fecha de caducidad de estos medicamentos. Entonces, con este servicio, pues también se ha generado mucho esta parte, además de que se ha disminuido mucho el desperdicio de estos medicamentos. Entonces, los blisters ya no se cortan, sin embargo, al momento de otorgar la pastilla o tableta o cápsula, se hace un etiquetado minucioso y una identificación en donde vamos a colocar obviamente qué medicamento es, de cuántos miligramos es y obviamente la dosis que se le da. Esto
otra estrategia que se ha tomado es que se haga solamente en el turno matutino para que conforme al stock de los medicamentos que ocupamos en los diferentes servicios, el turno matutino ya deje estas pastillas etiquetadas e identificadas y evitemos el error de los turnos posteriores. Solamente un solo personaje se encarga de esto y obviamente esta es una ventaja que se tiene para que solamente sea uno el que manipule el medicamento y disminuya importantemente la parte de error. También la conservación, como yo les decía, la conservación se hace en un lugar fresco, se evita que no estén debidamente almacenados. La conservación se hace también los que necesitan refrigeración y bueno, pues así sucesivamente tratando de conservar los medicamentos según pues sus inscripciones de laboratorio. Y asimismo, bueno, pues este servicio da surtimiento a todo lo que es el área de hospitalización. Como les decía, iniciamos hace 3 años. La pandemia, pues también fue un factor importante para que este programa siguiera su rumbo, siguiera su camino. Y bueno, pues este surtimiento ya ahorita, en la actualidad, ya se da en toda la torre médica. Esperamos que por lo menos en 2 años más, ya el protocolo, ya toda la parte de la SUDI ya quede plasmada como tal, ya quede todo bien trabajado. Ahorita todavía se hacen algunas mejoras en procesos, algunas mejoras en la parte de surtimiento, pero pues bueno, la intención es que para dentro de en total 5 años, pues nosotros todo el Hospital General Balbuena maneje lo que es la SUDI, tanto para áreas de hospitalización como para áreas quirúrgicas y áreas de críticas. Y bueno, pues eso sería todo y toda la información pues la tenemos en las acciones esenciales para la seguridad del paciente, en la acción esencial número 3, que nos habla de la medicación segura. Muchas gracias. Gracias, jefa. ¿Alguien tiene algún comentario para con la jefa Noemí? Bueno, por redes sociales recibimos también muchas felicitaciones, de igual manera para el doctor Milton, que ya se nos pasó hace un momento entregárselas. Y en este momento va a pasar con nosotros la doctora Mónica Itandewi a entregarle su reconocimiento.